Cuando nosotros hacemos la investigación y la clasificamos, esta clasificación que voy a repetir es por la clase de medios para obtener los datos. Bien, cuando nosotros hacemos esta clasificación, tenemos una investigación documental. Entonces, son documentos, libros, revistas, artículos, o que están en el archivo, o están en la hemerografía, o están en cualquier biblioteca, sea particular o no, y también en las páginas web. Entonces, esta investigación documental, cuando escojamos un tema de investigación, vamos a buscar qué de preestablecido, qué conocimientos hay sobre este fenómeno que hemos escogido. Y entonces vamos a hacer una investigación de carácter bibliográfica y vamos a consultar libros donde se encuentra nuestro tema de investigación. Vamos a hacer una investigación hemerográfica y vamos a ver los artículos o ensayos de revistas o periódicos que existen. Vamos a ver fundamentalmente los artículos sobre el tema de investigación. Y en lo archivístico, son documentos que se encuentran en cualquier institución, como en sus archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, datos estadísticos, etcétera, etcétera. Están en sus archivos. Y debemos recurrir a esos para ver cuánto nos permiten conocer sobre el fenómeno que estamos investigando. Pero esta investigación documental debe estar acompañada con una investigación de campo. La investigación de campo proviene generalmente de los datos que de los datos que obtenemos de entrevistas, de los cuestionarios, de las encuestas y las observaciones que hacemos en campo sobre el fenómeno. Y cuando hacemos estas investigaciones mediante estos instrumentos de investigación, tenemos que ir necesariamente al lugar de los hechos, donde está el comportamiento del fenómeno económico, donde están los agentes que generan ese comportamiento. Y les vamos a sacar datos en el campo, es decir, donde ellos actúan. Ahora, ¿es compatible desarrollar este tipo de investigación de campo con la investigación documental? Si no sabemos qué cosa vamos a sacar y qué cosa ya se conoce, difícilmente vamos a hacer una investigación de campo. Por eso es compatible esta investigación documental con la investigación de campo, porque acá conocemos el comportamiento preestablecido del fenómeno en la investigación documental, y en la investigación de campo ya tenemos conocimiento qué datos sacar de los agentes económicos que participan en el fenómeno. Entonces, lo recomendable es primero hacer la investigación documental y con ese conocimiento hacer la investigación de campo. Pero hay otro elemento fundamental que viene a ser la investigación experimental. Nosotros en economía hacemos investigación documental e investigación de campo, pero no hacemos investigación experimental. Pero esta investigación experimental es para las ciencias naturales. El investigador lleva el fenómeno a un laboratorio, manipula intencionalmente los datos y lo repite varias veces hasta encontrar cómo es el comportamiento del fenómeno a través de leyes, principios, categorías, y define este comportamiento mediante una teoría. Entonces, la investigación experimental lo hacen los de las ciencias naturales. Y nosotros, los de economía, hacemos investigación documental e investigación de campo. Primero se recomienda hacer la investigación documental y luego la investigación de campo. También nosotros tenemos otra clasificación por el nivel de conocimientos que se adquiere. Esto
es fundamental. Anderegg, Sierra Bravo y otros que hablan sobre la metodología de la investigación, dicen, el nivel de conocimientos que se adquiere puede ser de carácter exploratorio. El nivel de conocimientos que se adquiere del fenómeno que vamos a investigar, primero puede ser una investigación exploratoria. Entonces, cuando hacemos una investigación exploratoria, no tenemos datos ni información preestablecida en la teoría económica. Entonces, nos vamos a ir a ese lugar donde está el fenómeno económico para poder saber cuáles son los aspectos fundamentales de la problemática del fenómeno que queremos investigar. Entonces, vamos a nosotros desarrollar procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Entonces, ¿esto para qué es útil? Nos permite determinar las variables que actúan en el fenómeno y luego sacar resultados para estas variables. Entonces se simplifica nuestra investigación. Nosotros somos los descubridores del comportamiento del fenómeno y podemos hacer una teoría encontrando los principales problemas que existen en el fenómeno económico. Esto es la investigación exploratoria. En base a esta investigación exploratoria, siempre, ya que nos va a permitir sacar teorías, pero desde algo que no existe, que descubrimos nosotros, hacemos la investigación de carácter descriptiva. Y la investigación descriptiva es hacer un diagnóstico, porque se caracteriza elemento por elemento, problema por problema, el objeto de estudio, es decir, el problema que vamos a investigar. Y para poder hacer elemento por elemento cómo es el comportamiento del fenómeno, vamos a utilizar el método de análisis. El método de análisis es desagregar el todo en sus partes, investigar esas partes, relacionar esas partes y sacar cómo es y cómo se encuentra el comportamiento del fenómeno. Entonces, en esta investigación descriptiva señalamos las características fundamentales, las propiedades que nos van a servir luego para ordenar, agrupar o sistematizar todo lo que hemos investigado sobre el fenómeno. Esta investigación descriptiva es la que van a hacer ustedes ahora para graduarse en el pregrado. Y la investigación correlacional se hace en base a la investigación descriptiva, porque vamos a investigar la variable causa y la variable efecto. La investigación correlacional es de carácter univariable, como una variable causa genera efectos en otra variable. Entonces, la variable independiente es la que genera las causas en la variable dependiente y determina su comportamiento. Entonces, acá tenemos que saber cómo estas dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, están relacionadas. En otras palabras, están correlacionadas. En otras palabras, ¿qué tipo de relación tienen? Y los tipos de relación son negativa y positiva. Positiva es cuando, por ejemplo, si el precio aumenta, la oferta y se incrementa. Y negativa es si el precio aumenta, la cantidad demandada baja. ¿Ve? Negativo. Entonces, también se dice inversa negativa. Y la investigación explicativa requiere de todas estas otras investigaciones que hayamos hecho, una investigación exploratoria, una investigación descriptiva y correlacional.
recién podemos explicar el comportamiento de cada uno de los elementos interrelacionados del fenómeno. Entonces, para ello se combina el método analítico y el sintético. El analítico permite desagregar las partes en el todo, relacionarlos y luego definir cómo es la teoría del fenómeno, es decir, describimos el fenómeno. A partir de esa descripción hacemos la síntesis. Y esa síntesis nos va a decir que se puede toda esta teoría entender desde el todo, bajamos hasta las partes y decimos cómo las partes están actuando para formar el fenómeno económico. Entonces, el método debe haber un solo método, el método analítico sintético, no analítico y sintético. En este caso se utiliza para la investigación explicativa el método analítico sintético, que es un solo método. En esta investigación explicativa se determina el proceso de existencia, es decir, las etapas, cómo existe este fenómeno, pero a través de que cada una de estas etapas, una es causa y otra es efecto. Si un fenómeno tiene 4 etapas, la primera etapa es causa, la segunda es efecto, pero ese efecto de esa segunda etapa se convierte en causa para la tercera etapa, que donde genera efectos. Este efecto se genera en la tercera etapa, es causa para generar la cuarta etapa. Y esa cuarta etapa, que es la última, el efecto último, retroalimenta la primera etapa. Así, el proceso se hace de carácter circular. Entonces, el fenómeno puede crecer o decrecer. Y eso es determinante, porque cuando crece hay desarrollo, cuando decrece hay subdesarrollo y podemos desaparecer como sociedad o como economía en un determinado momento. Bien, entonces estos niveles de conocimiento, por favor, incluso va a venir en el examen, tengan muy en cuenta, amplíen esto porque en el documento que yo les he dado y que está en vuestro Classroom, se encuentra esto en mucho más desagregado. Y lean, por favor, lean. Y las características de la investigación. La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, recogemos datos, pero cuando nosotros recogemos datos es fuente primaria y cuando recogemos datos de otras instituciones como las estadísticas es fuente secundaria. Entonces, estos dos, la fuente primaria y la fuente secundaria, la vamos a sistematizar para poder entender a través de esos datos los nuevos conocimientos que se pueden dar sobre el fenómeno que investigamos. Y sabemos también que otra característica es que no podemos decir que es una investigación, es recopilar datos de todo lo que ya está escrito, investigado por otros y apropiarnos de ellos. Entonces eso es plagio, ya no es investigación. Es una confirmación de que existe, pero sin mencionar de repente al autor. Eso es plagio. La característica fundamental de toda investigación es encontrar principios generales del comportamiento de las variables y con esas variables del comportamiento del fenómeno. Y por eso es que si nosotros descubrimos esos principios generales, la investigación está orientada a encontrar nuevo conocimiento.
Las características de la investigación que hemos desarrollado es esto. El investigador, para hacer una investigación, tiene que partir siempre de un marco teórico o de conocimientos preestablecidos anteriores. Es decir, de la teoría existente que hay en la ciencia económica. Esa teoría se llama micro y macroeconomía. Y sobre el problema que vamos a investigar está ya escrito todos los fenómenos en nuestra teoría económica. O está en micro o está en macro, dependiendo de cómo lo investiguen, qué cosa van a investigar ustedes, un fenómeno macro o un fenómeno micro. Entonces, está en forma de modelos, planteamientos teóricos, hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos modelos y planteamientos teóricos e hipótesis nos van a permitir para nosotros, cuando hacemos el marco teórico, decir a ver cuáles son las interrogantes que tenemos sobre todo lo que hemos leído, cuáles son las proposiciones o respuestas en torno al problema que hasta ahora existe. Y para ello se debe planear cuidadosamente una metodología. Hay que saber qué recoger, para qué variables causa y para qué variables efecto, para qué variables independientes y para qué variables dependientes. Entonces, tenemos que buscar cuidadosamente el material que está en nuestra ciencia económica, en libros, revistas, investigaciones. Hay que recoger luego, después de planificar todo esto, hay que recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. Y lo hacemos mediante instrumentos de investigación. Y estos instrumentos de investigación vienen a ser definitivamente la encuesta, el cuestionario, perdón, la guía de entrevista, la guía de observación y el muestreo. De no existir esos instrumentos, hay que crearlos. Nosotros tenemos que crearlos. Y para crear eso se tiene que hacer primero una operacionalización de variables. Y esa operacionalización de variables es desagregar las variables en sus dimensiones y luego en sus indicadores. Y para esos indicadores nosotros creamos los instrumentos de investigación, porque ellos nos van a permitir medir el comportamiento del fenómeno. Y otra característica también, además de que nosotros tenemos que ir a hacer marco teórico antes de hacer una investigación, debemos ver que la investigación que nosotros hagamos con la interpretación de los datos de la realidad, puedan eliminarse las preferencias y sentimientos personales que tenemos. Entonces, para ello, para saber que si somos objetivos o no, se elaboran pruebas para el control crítico de los datos escogidos y los procedimientos empleados. Entonces, sabemos si es objetiva o no nuestra investigación. Pero, definitivamente, y como les he dicho, una investigación no puede ser objetiva plenamente. Es objetiva con los datos, pero es subjetiva la interpretación de esos datos de la realidad, desde el punto de vista del investigador, desde su perspectiva política, económica y social y de sus conocimientos. Eso define qué clase de análisis e interpretación le vamos a hacer a todos los datos recogidos y los procedimientos que hemos empleado. Entonces, no vayan a creer que una investigación después del control crítico de los datos escogidos y los procedimientos empleados, vamos a decir que es objetiva. No, nunca una investigación es totalmente objetiva. Quien interpreta es el investigador con todos sus conocimientos, con todas sus tendencias, con toda su forma de ser cultural, y entonces de acuerdo a eso interpreta él esos datos.
Entonces nunca puede ser objetiva finalmente la investigación cuando se trata de interpretar los datos. Finalmente, cuando sistematizamos los datos, para llegar a las conclusiones, es importante utilizar adecuadas metodologías y procedimientos, los cuales van a podernos hacer ver que nuestro trabajo se puede sustentar. Y entonces, para ser sustentada, tiene que haberse utilizado métodos y procedimientos adecuados que están en la metodología de la investigación. La sistematización de los datos no solamente es gráfica, sino es interpretativa. Y eso es importante que se mencione en este punto. Las características de la investigación que habíamos visto en forma desagregada es que debe estar planificada. Eso quiere decir que debe haber una adecuada planificación. Con esa planificación se organiza cómo vamos a ejecutar lo planificado y en esa ejecución logramos los objetivos de la investigación para finalmente evaluar cuánto de esos objetivos hemos logrado después de haber ejecutado el plan de investigación. Ahora, otra característica de la investigación también es contar con los instrumentos de recolección de datos. Deben ser definitivamente estos instrumentos confiables, válidos. Y si no son así, no vamos a tener un informe científicamente válido. Va a ser cualquier cosa y no algo que es resultado de una investigación. Además, la investigación debe ser original, es decir, debemos orientarnos a que nuestros conocimientos no sean repetitivos, sino sean algo que hasta ahora no se posee sobre el fenómeno que vamos a investigar. Entonces, ser original quiere decir no repetir pues, los conocimientos que hasta ahora se han dado o se conocen. Hay que dar nuevos conocimientos. Esa es una característica de la investigación. Ser objetiva, pues hay que tratar, no dicen eliminar, sino hay que tratar de eliminar las preferencias y los sentimientos que tenemos al interpretar la información de la realidad. Y acá hay que ser también claros. Debemos disponer de tiempo necesario para responder objetivamente al análisis de los datos. Es decir, hay que darle tiempo para poder analizar los datos. Si no tenemos tiempo, mejor no hagamos ni la investigación. Hay que hacer un cronograma para hacer las actividades que se pretenden de investigación en determinados tiempos. Entonces hay que tener el tiempo necesario para cumplir con el cronograma de investigación. Hay que apuntar también a medidas numéricas. No debe ser todo cualitativo. Nosotros debemos representar cuantitativamente los indicadores y que sean comprensibles y que respondan estos indicadores objetivamente a la realidad. Entonces, para ello vamos a utilizar las estadísticas para hacer ver cómo es el comportamiento de nuestros indicadores en los resultados que vamos a obtener de estos. El objeto de estudio de la economía. Para entender, habíamos dicho que este objeto de estudio de la economía, hay que primero decir qué es la economía. La economía es una ciencia social que estudia la manera como las sociedades eligen utilizar recursos productivos escasos que tienen usos alternativos. Entonces, es una ciencia social que entiende que los recursos son agotables, son escasos y que
Por esa razón tenemos que utilizar de manera adecuada. Debemos dar un fin que logre nuestro bienestar. Y entonces, para eso, lo debemos usar alternativamente y en tiempos y en cantidades adecuadas. Entonces, cuando eso entendemos, debemos producir distintos tipos de bienes teniendo en cuenta esos recursos escasos. Y luego distribuirlos y consumirlos para lograr el bienestar en los diferentes grupos de nuestra sociedad. Entonces, cuando estudiamos economía como ciencia, entendemos el mundo en el que vivimos y los mundos potenciales en los que vamos a vivir, es decir, el pensamiento reformista constante que nos proponen los que planifican la economía. Lo planifican desde un nivel actual para lograr en el futuro situaciones mucho mejores. Entonces, se plantea una misión y una visión. Los reformistas utilizan modelos para el cambio de nuestra realidad y proponen constantemente cambios para mejorar nuestro bienestar con modelos económicos sociales. Entonces, la búsqueda del objeto de estudio, la búsqueda de la economía es lograr el bienestar, teniendo en cuenta que nuestros recursos son escasos y que debemos hacer usos alternativos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos necesidades ilimitadas. Entonces, este es un resumen de qué cosa es la economía como ciencia social. Y cuando vamos a leer lo que dice Leonard Robbins, en primer lugar, nos dice que la economía es una ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas, mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Acá no habla sobre el bienestar, pero Alfred Marshall habla que la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social especialmente consagrada a alcanzar y utilizar las condiciones materiales del bienestar. Nos dice todo lo que dice Leonard Robbins, pero acá dice, utilizamos estos recursos que son escasos, pero para que nosotros consigamos el bienestar, o sea, satisfacción plena de nuestras necesidades con bienes y servicios de carácter material y también espiritual. Para Fischer, Dorn y Smolans, la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo van a producir y para quién van a producir con todos estos recursos limitados que tenemos y frente a las necesidades limitadas. Entonces, acá se hace toda una teoría de la frontera de las posibilidades de producción. En esa frontera nos dicen qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Son decisiones que debemos tomar con los recursos escasos y limitados para alcanzar un nivel de bienestar. Bueno, creo que ya vamos alcanzando el resumen con todo lo que dicen estos autores. Gregor Marcuse, en su libro Principios de Economía, señala que la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Definitivamente, gestionar es planificar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar lo que se ha utilizado de los recursos para mejorar sus usos, para alcanzar el bienestar. Bien, entonces, estos autores son importantes y
nos hablan de lo que es la economía. Y recién podemos decir entonces cuál es el objeto de la economía, después de haber estudiado qué es la economía y haber hecho una síntesis muy breve. Hay mucho que hablar sobre economía. La economía es todo la actividad que realizan los hombres dentro de una determinada realidad. Entonces, el objeto de estudio de la economía es la actividad económica de los humanos en el proceso económico. En esa actividad económica se generan los fenómenos económicos. Esa actividad económica se da por un proceso, la producción, distribución, circulación, consumo e inversión. Todo esto se hace, es un proceso, se llama proceso económico, para satisfacer las necesidades, teniendo en cuenta los recursos escasos y ilimitadas necesidades que tiene la sociedad. En este proceso económico es donde los hombres generamos fenómenos económicos. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos buscando de una u otra manera satisfacer nuestras necesidades para lograr algún nivel de bienestar. Y entonces depende de cómo hacemos este proceso de actividad económica. Y ahí, en este proceso, es donde se generan los fenómenos económicos. Entonces, si nosotros estamos generando fenómenos económicos en este proceso económico, ¿qué cosa estudiaremos? ¿El proceso económico? No, nos vamos a ir mucho más allá y nos vamos a circunscribir a algo que el proceso económico genera. ¿Qué es? Fenómenos económicos. Entonces, nuestro objeto de estudio de la economía son los fenómenos económicos. No es otra cosa. No estamos diciendo objetivo, objeto. No van a confundir con objetivo. Entonces, el fenómeno económico es un hecho, un cambio, una manifestación, una actividad que realizan los hombres en el proceso económico para satisfacer sus necesidades y alcanzar algún nivel de bienestar. Entonces, los fenómenos económicos están en el proceso económico. Entonces, definen la interacción que debemos realizar nosotros en este proceso y cuando todos los elementos de este proceso, la producción, la distribución, la circulación, el consumo e inversión, son interdependientes entre sí, ya no hablamos de proceso económico, sino estamos hablando de sistema económico. Por eso tenemos diferentes sistemas económicos. El sistema capitalista, el sistema socialista, el sistema de economía de mercado y pronto vamos a tener otros sistemas después de este gran problema de la pandemia. Se dice que vamos a alcanzar un nuevo sistema económico porque el proceso económico-social va a cambiar, va a ser más solidario, más equitativo. No va a haber discriminación de ninguna clase y se va a pensar en el humano como un todo, como humano, sin nada de discriminación por raza, por cultura, por color, por habla, por tamaño o por la opción que elija uno en su vida. Bien, entonces el objeto de estudio de la economía vienen a ser los fenómenos económicos. De eso no se olviden, por favor. A eso nos dedicamos. Eso es el objeto de la economía, estudiar los fenómenos para ver cómo estos nos están generando bienestar o desbienestar. Y acá tenemos algunos ejemplos. La migración, el desempleo, la globalización, la escasez,
la inversión pública, la comercialización, la pobreza, y así podemos, y tenemos en cada actividad económica N fenómenos económicos. Y ahora nosotros vamos a estudiar los fenómenos económicos, pero teniendo conocimiento de esos fenómenos económicos. ¿Y qué es el conocimiento? Cuando tratamos de definir el conocimiento es complicado. Hay límites conceptuales que no podemos lograr superar y entonces no definimos muy bien el conocimiento. El conocimiento a veces se sesga a las actividades de cada una de las ciencias y cada uno tiene su propia definición de conocimiento. La mayoría de las aproximaciones teóricas dependen siempre entonces de la perspectiva filosófica y de la teoría que el investigador que quiere conocer tenga. Entonces, existen conocimientos que no solamente pertenecen a un área del conocimiento o saber humano, sino a varias áreas. Entonces, los conocimientos están relacionados. Por ejemplo, la metodología de la investigación se utiliza en toda forma de querer conocer un determinado comportamiento de la realidad o fenómeno. Entonces, está ligado a todas las áreas del conocimiento humano. Entonces, si queremos definir de manera global el conocimiento, diremos que es una acción y efecto de conocer. La acción lo hace el humano para conocer una determinada realidad. Y para conocer esa determinada realidad con la acción y efecto de conocer, debemos tener información valiosa para comprender el comportamiento de esa realidad. Y esa información debe responder a la razón, a nuestra capacidad de discernir, de entender y a nuestro nivel de inteligencia. Entonces, eso de conocer nos permite tener información para comprender la realidad y entenderla con bastante inteligencia. Entonces, este conocimiento no viene de por sí a nosotros. Miren, es acción y efecto. Cuando decimos acción, entonces vamos a accionar por diferentes etapas. Entonces vamos a adquirir este conocimiento por un proceso de aprendizaje. Entonces existe un proceso de aprendizaje para obtener el conocimiento. No, y entonces este proceso de aprendizaje son un conjunto de etapas que nosotros tenemos para aprender cualquier realidad que necesitamos conocerla. Incluso el conocimiento mismo es un tema de estudio. Requiere de la acción y efecto de conocer qué es el conocimiento. Y a eso se dedica la rama de la filosofía que se conoce como teoría del conocimiento. Entonces, la teoría del conocimiento nos dice qué es el conocimiento desde el punto de vista filosófico. A eso se llama la epistemología, que es, en otras palabras, la teoría del conocimiento. Entonces, comúnmente entendemos por conocimiento a este proceso mental, cultural e incluso emocional a través del cual se refleja y reproduce la realidad en nuestro pensamiento a partir de diversos tipos de experiencias, razonamientos y aprendizajes. Entonces, el conocimiento es un proceso mental. Perdón un momentito. Aló. Ya, hijo, te estoy esperando. Buenos días, te estoy esperando. ¿Dónde estás?
Ya. Listo. No, es que acá mucha rata tengo. Voy a tratar de ver a ver a quién le puedo conseguir. Ya. Entonces espero el sábado. ¿Ya? Ya. Chao. Disculpen, señores, la interrupción. Entonces, entendemos al conocimiento comúnmente como un proceso mental en el que actúa nuestra cultura, nuestras emociones y que de acuerdo a eso reflejamos la realidad, reproducimos la realidad en el pensamiento. Entonces, ese es nuestro conocimiento. Entonces, este conocimiento se hace con diversas experiencias, razonamientos y aprendizajes. Pero, ojo, hay etapas para el conocimiento. No se da espontáneamente, hay un proceso del conocimiento y a eso se dedica la teoría del conocimiento. Los elementos del conocimiento son el sujeto, el objeto y la operación cognitiva y el pensamiento. El sujeto actúa sobre el objeto y este objeto y esta interacción entre el sujeto y el objeto nos permite conocer el comportamiento del objeto y eso es la operación cognitiva. Entonces, se trata de una operación neurofisiológica para saber cómo es el comportamiento del fenómeno. Entonces, nos permite establecer mediante el pensamiento de este sujeto de investigación en torno al objeto un determinado pensamiento o la representación mental del objeto y se inserta en nuestras relaciones mentales que permite explicar el conocimiento del objeto tal como es. Estos elementos son entonces fundamentales para lograr un determinado pensamiento o conocimiento mental del fenómeno, representación mental del fenómeno que nosotros vamos a investigar como sujetos investigadores mediante un proceso neurofisiológico de pensar y que nos permite generar la representación mental del objeto. Entonces tenemos una teoría que explica su comportamiento. Y ya sabemos que el pensamiento tiene que provenir del sujeto hacia el objeto. Conocido el objeto, se tiene conocimiento mediante un proceso mental, noseológico o neurofisiológico o cognoscitivo. Y luego de tener ese proceso mental, el sujeto que tiene por objeto conocer el objeto, en este caso el carrito, genera el conocimiento subjetivo desde su punto de vista sobre la representación mental que tiene sobre el objeto. Entonces, pueden muchos sujetos observar el mismo objeto y pueden hacer el proceso mental del conocimiento y su conocimiento puede ser diferente, la interpretación de ese conocimiento. Definitivamente, por eso el conocimiento es subjetivo. El conocimiento, la interpretación que tenemos del objeto. Las vías para adquirir el conocimiento, la autoridad, la tradición, la intuición, las experiencias y la investigación científica. Sobre esto no hay mucho que decir, creo que estaba bien claro cuando hablamos el otro día. Nos vamos mucho más allá. Vamos a ir a los tipos de conocimiento. Esto es fundamental, por favor. Voy a repetir esto y quiero que también ustedes lo tengan muy en cuenta como fundamental.
En conocimientos teóricos, cuando hablamos de conocimientos teóricos, ya están preestablecidos de manera teórica sobre el comportamiento de los fenómenos económicos. Nosotros tenemos esos conocimientos teóricos porque provienen de investigadores que hacen una interpretación de la realidad y entonces son conocimientos de experiencias de terceros. O sea, son conocimientos que se nos dan indirectamente, no directamente. Nosotros no hemos hecho esa teoría ni hemos investigado. Entonces, ¿en dónde están esos conocimientos? En libros, en documentos, filmes, en artículos, etc. Este tipo de conocimientos teóricos son los conocimientos científicos, filosóficos, incluso ahí están las creencias y la forma cultural como nos desarrollamos dentro de la sociedad. Y los conocimientos empíricos. Los conocimientos teóricos son los preestablecidos, los empíricos los vamos a lograr nosotros, los vamos a obtener a partir de nuestra vivencia con la realidad, nuestros recuerdos con la realidad y de haber sacado datos estadísticos medibles sobre ese comportamiento de esa realidad. Y los conocimientos prácticos nos permiten realizar con estos conocimientos teóricos y estos conocimientos empíricos una acción concreta. Es decir, cómo vamos a cambiar esa realidad. Entonces, solo se pueden incorporar dentro de este conocimiento los conocimientos técnicos, éticos y políticos, porque son ellos los que con la teoría más el conocimiento empírico ponen en práctica para cambiar con estos conocimientos prácticos la realidad. Conocimiento práctico, todo aquel conocimiento teórico e empírico que permite cambiar la realidad. Así es el conocimiento práctico. Somos prácticos si con la teoría y más los datos empíricos podemos cambiar la realidad. Ese es un conocimiento práctico. Y es importante ahora hablar sobre la teoría del conocimiento. Esa teoría del conocimiento es la epistemología. Y la epistemología nos dice que es una actividad intelectual. Claro, va a estudiar pues, el conocimiento y el conocimiento que se da dentro de la ciencia. Cómo es, para qué sirve y de qué manera se está utilizando actualmente para el bien o para el bienestar de la sociedad, para que unos tengan más y otros tengan menos. Entonces, esta actividad intelectual reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de ciencia como ciencia que sirva para la humanidad y de sus supuestos, es decir, de aquello a lo que debe servir la ciencia. Entonces, la epistemología estudia y evalúa los problemas cognitivos de tipo científico. Estudia y evalúa los problemas cognitivos de tipo científico. Entonces, con la epistemología nosotros vamos a tener en cuenta cómo está el estado actual y cómo se pueden manejar el conjunto de problemas que presenta la producción del conocimiento científico. Es decir, cómo el conocimiento científico lo podemos cambiar, criticar para mejorar nuestro bienestar y que se utilice para el bien y no para el mal. Entonces, esta epistemología se puede decir que es una ciencia que se fundamenta en la diversidad y no en la unidad del espíritu. Entonces,
trata de todo el conocimiento científico, de todas las ciencias, y no en una parte del conocimiento o en un fenómeno. Por lo tanto, elabora su propio discurso de carácter macro sobre la ciencia. Se constituye en una ciencia que discute sobre la ciencia y en consecuencia sobre el conocimiento, porque en la ciencia está el conocimiento. Entonces, cuando nos digan y nos hagan asustar y nos digan, esto es resultado de la epistemología, entonces la epistemología, mediante la actividad intelectual, ha estudiado, evaluado y ha criticado todo el conocimiento científico y ha dicho cuál es valedero y cuál no es valedero para la humanidad. Entonces, él evalúa lo que hace la ciencia en su conjunto de todas las ciencias humanas, ¿no? Entonces, discute sobre la ciencia y las consecuencias que tiene el conocimiento humano hasta un momento determinado. Esta definición de epistemología es una definición de carácter sintética, muy sintética. La teoría del conocimiento es una teoría que se desarrolla y se ha desarrollado y es tema siempre actual y está escrito en muchísimos tomos. Esta es una síntesis muy apretada de lo que es la epistemología. No es una definición, es un entendimiento de la epistemología como tal. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la sociedad del conocimiento. Este término de sociedad de conocimiento es último y se desarrolla por el impacto cultural de las tecnologías de información y comunicación, el gran desarrollo de los TICs, que hacen que nosotros podamos informarnos y comunicarnos inmediatamente en el momento, sobre todo lo que sucede en la cultura humana. Esta terminología fue acuñada por Peter Drucker, un austriaco, y dice que es un elemento principal en las sociedades del conocimiento. Y nos dice también que es la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información. Entonces, cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, estamos hablando de la información. Cómo se identifica, cómo se produce, cómo se trata, cómo se transforma, cómo se difunde y cómo se utiliza. Esa es la sociedad del conocimiento. Cómo se trata, cómo actuamos frente a la información. Entonces, esto hacemos para crear y aplicar los conocimientos que sean necesarios para el desarrollo humano. Entonces, la información se crea y se aplica, pero para que mejoremos como humanos, cada vez que seamos más desarrollados y no tengamos tanta discriminación, tanto desequilibrio económico-social entre unos y otros en diferentes sociedades y con diferentes sociedades. Entonces la sociedad del conocimiento es eso, no es una sociedad que ya está inscrita, sino que se dice sociedad del conocimiento porque cualquiera puede identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información. Pero es sociedad del conocimiento si ésta está orientada para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad que propicia la autonomía y engloba la pluralidad, integración,
solidaridad y participación. Pero ¿saben qué? Ahora, en el sistema económico que tenemos, quien tiene la información tiene poder y domina. A eso hemos llegado en la sociedad del conocimiento. Y esto que se debe propiciar en la sociedad, autonomía, pluralidad, integración, solidaridad y participación, está quedando en letras. Ojalá que después de este COVID lleguemos a eso, que la sociedad del conocimiento sea realmente para generar desarrollo humano, pero no de unos cuantos, sino de todos los humanos en este planeta. Entonces, la sociedad del conocimiento hace referencia a los cambios en las áreas tecnológicas mediante la información y porque están estrechamente ligados a los TICs, tecnologías de información y comunicaciones, TICs. Y en el ámbito de dónde se utiliza, en todos los ámbitos ahora se utiliza la sociedad del conocimiento. Se identifica, se produce, se transforma, se difunde el conocimiento en el ámbito de la planificación y la educación y su formación, en la, en la organización y en el trabajo. Entonces, en todas las actividades económicas se planifica, se organiza y se ejecuta mediante el trabajo. Actualmente lo que está sucediendo es que en esta sociedad del conocimiento, perdonen por favor, se ha ido un poco, en esta sociedad del conocimiento, se refiere más que nada que el conocimiento se expande mediante la educación. Y entonces crece la importancia del conocimiento como recurso económico, porque es con la educación que se genera esa capacidad de identificar, producir, tratar, transformar y difundir y utilizar la información. Crece la importancia del conocimiento como recurso humano, porque es mediante la educación que vamos a tener mayor capacidad para manejar la información que tenemos actualmente. Entonces, esto lleva a la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. Entonces, no podemos aprender y ser parte de la sociedad del conocimiento si creemos que ya lo sabemos todo. Nos hemos convertido en mediocres. Debe estar abierta nuestra mente para saber que cada día conocemos más y más y más. Esa es la famosa sociedad del conocimiento. Muchachos, en este momento, mis queridos alumnos, voy a dejar de compartir con ustedes. Flor Melisa, en 10 minutos a las 8:30 nos encontramos. Descansen un momento. Yo, Sí, profesor. muchas gracias. En 10 minutos nos vemos. Ya.
Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Señores alumnos, vamos a continuar con nuestras clases. La sociedad del conocimiento es el manejo de la información. Ese manejo de la información actualmente ocupa un lugar estelar en nuestra discusión en todo tipo de sociedad. Es actual, es contemporánea. Y en las ciencias sociales se discute a nivel teórico. Y este nivel teórico trata así el concepto que sirve para las transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad moderna. Es decir, que el conocimiento, mediante el manejo de los TIC, está sirviendo para las transformaciones sociales y que se están produciendo rápidamente en nuestra sociedad moderna. Ese es el nivel teórico en las ciencias sociales. Entonces, nosotros vemos cómo se están realizando desde el nivel teórico esas transformaciones sociales. Y por eso es importante y tiene un lugar estelar en la discusión actual. Pero también hay un nivel práctico en la política, donde se debe ejecutar este conocimiento y el uso que se le debe dar a ese conocimiento. Entonces, hay que analizar cómo se están dando estas transformaciones y qué va a pasar en el futuro con este conocimiento. Y hay que normarlo y políticamente hay que decidir cómo se debe utilizar. Entonces, por eso esta sociedad del conocimiento o el manejo de los TICs ocupa un lugar estelar en la discusión actual, a nivel teórico en las ciencias sociales y a nivel práctico en la política, para tomar definiciones claras sobre su normativa, las acciones que se deben hacer y cómo deben actuar en las transformaciones dentro de nuestra sociedad. Entonces, la sociedad del conocimiento es importante dentro de nuestro mundo actual, a nivel teórico y a nivel práctico. Pero ahora vamos a hablar sobre la gestión del conocimiento. Cuando hablamos de la gestión del conocimiento, estamos hablando de que cómo se planifica, ya hemos dicho, cómo se gestiona, cómo se organiza, en otras palabras, cómo se ejecuta y cómo se evalúa el conocimiento. Esto desde el punto de vista normativo y político, para que se tomen decisiones y haya una adecuada normativa para que lo político se tangibilice en una ejecución para manejar el conocimiento, es decir, para planificarlo, para organizarlo, para ejecutarlo y para evaluarlo. Y así decir cómo y de qué manera nos afecta el conocimiento y qué debemos mejorar en ese manejo que hacemos del conocimiento. Entonces, eso se da mediante un proceso en el que cualquier organización, sea el Estado, sea una empresa, o sea, a nivel global un continente, o de repente situaciones de carácter global, se maneje como un proceso que entienda que todo lo que he mencionado es una organización. Entonces, este proceso por el cual cualquier organización macro o micro es que facilita la transmisión de información y habilidades de sus empleados. En otras palabras, cuando hablamos de organización, en este nivel estamos hablando de empresa, pero cuando hablamos de el Estado, de la nación, del continente, estamos hablando de las personas que actúan en él, los agentes económicos, como
se va a facilitar la transmisión de esta información y habilidades a las personas, no solo a los empleados de una organización empresarial. Entonces, esa transmisión debe ser sistemática, poco a poco, y esto debe ser eficiente, se debe hacer bien, eso es lo eficiente, para lograr los objetivos que se propone con el manejo de este conocimiento. Entonces, en los estados, las empresas gestionan sus activos de conocimiento. Sus activos de conocimiento son las personas que conocen, para obtener un crecimiento del aprendizaje organizacional. Es decir, cómo vamos a crecer en nuestro aprendizaje del conocimiento de los TICs en la organización empresarial, en el Estado, en los continentes, etcétera, 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 a nivel macro y a nivel micro. Entonces, este proceso es de carácter estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque es necesario para que el conocimiento sea sistemático y eficiente. Hay que identificarlo. Hay que darle una determinada adquisición. Se debe desarrollar, se debe distribuir, se debe hacer uso y se debe retener lo bueno y medir todos sus efectos. Entonces, se aborda la relación del conocimiento que tienen todos los agentes económicos en la organización frente al aprendizaje y el manejo de la organización, como el Estado o la empresa. ¿Cuál es su objetivo entonces? El objetivo general es crear un conocimiento útil al desarrollo de la organización, tanto individual como colectiva, es decir, el Estado y la empresa. Entonces, conocimiento útil para el desarrollo, se gestiona el conocimiento. Para eso se planifica, se organiza, se ejecuta y se evalúa para tener conocimiento útil al desarrollo de la organización en un momento determinado y para evaluar ese conocimiento y mejorar ese conocimiento para el desarrollo de la organización. Entonces, gestionamos, manejamos el conocimiento para nuestro desarrollo como organización, macro o micro. Cuando hablamos de la gestión del conocimiento, generalmente ahora se está utilizando por ahora desde un enfoque gerencial, es decir, desde el nivel empresarial. Y dicen que esta gestión del conocimiento, es decir, del conocimiento que deben tener los agentes que participan, los humanos que participan en la organización empresarial, tiene un valor muy importante, porque hay que reconocer ese conocimiento y la utilización de ese conocimiento en las organizaciones empresariales. Entonces nos están hablando que los recursos humanos, su conocimiento y su disposición para colocarlos para las organizaciones y su desarrollo, eso es importante. Entonces se debe gestionar el conocimiento. Ahora estamos, según dicen, en la sociedad del conocimiento. Todo es conocimiento. El manejo del conocimiento es poder. Sus principales objetivos son, ya que lo vamos a poner el conocimiento al servicio del desarrollo de las instituciones, reconociendo su valor y su utilización, entonces sus principales objetivos son contribuir a comprender cómo conseguir organizaciones más competitivas y adaptables.
Entonces, si yo manejo el recurso humano con un gran nivel de conocimiento de TICs, entonces el objetivo principal en la organización es que hay que conseguir este conocimiento para ser más competitivos y mucho más adaptables. 2, hay que crear procesos y mecanismos de gestión que aceleren los procesos de aprendizaje, creación, adaptación y difusión del conocimiento. ¿Eso de qué cosa es? De los famosos TIC, tanto en la organización como entre las organizaciones y estas organizaciones con su entorno. Entonces, estamos hablando que el manejo de los TICs es de carácter sistémico, porque todo está relacionado con esto de los TICs. Nuestras actividades como empresa, nuestras actividades como humanos y cómo nuestras actividades afectan el entorno y a la propia organización. En la gestión del conocimiento se administran todos los activos no materiales de la organización, es decir, el conocimiento que tienen los agentes económicos que trabajan en la organización. Entonces, estos agentes económicos son activos no materiales y su conocimiento se genera, se busca, se almacena y transfiere y tienen un propósito. Si nosotros pasemos de mayor conocimiento a estos agentes económicos sobre los objetivos y las estrategias de la empresa, aumentamos la productividad y la competitividad de estas organizaciones. Las ventajas competitivas que produce una adecuada gestión del conocimiento, es decir, si planificamos bien el conocimiento, mejorando el manejo de los TICs en nuestros agentes económicos y que están en nuestra organización, entonces no depende de la cantidad de conocimiento que ellos tengan, ni se consiga reunir y almacenar, sino que el uso que se haga de ellos para ser más productivos y más competitivos. Entonces no se trata de tener la cantidad, sino saber manejar estos recursos. No se trata de reunir ni de almacenar el conocimiento, hay que darle uso para ser productivos y competitivos. Por ello, y como parte de ella, es necesario adoptar una cultura corporativa que fomente el intercambio y la colaboración entre los miembros de la organización. Entonces, la cultura corporativa se logra cuando nosotros, los agentes económicos que trabajamos en una organización, hacemos intercambio de nuestros conocimientos, colaboramos para que esto se incremente para el desarrollo de la organización. Entonces, todos debemos trabajar para que esta gestión del conocimiento logre que nuestro desarrollo empresarial sea mejor. Y entonces, el conocimiento tenemos que estudiar desde el punto de vista científico. Y el conocimiento científico, ya no estamos hablando de los TIC en este caso, sino el conocimiento que nos hace conocer cada vez más y más el comportamiento de los fenómenos económicos, viene a ser el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos en forma metódica y sistemática. Entonces, es el conocimiento nuevo que se ha obtenido utilizando métodos adecuados y sistematizando esos métodos para obtener los datos y generar una nueva teoría sobre el comportamiento de los fenómenos. Entonces, a partir de este estudio, es que
vamos a hacer a partir de este entendimiento o de este estudio, de la observación, la experimentación y análisis de los fenómenos o de los hechos, nosotros vamos a tener una serie de datos, pero que han pasado por una serie de procedimientos bastante rigurosos que nos van a dar datos, pero de validez, y van a soportar cualquier crítica sobre la teoría que nosotros podamos lograr o el nuevo conocimiento que podamos lograr. Entonces, este nuevo conocimiento estarán en las conclusiones que vamos a obtener y que van a tener una determinada validez, objetividad, y vamos a pretender que tengan universalidad. Generalmente las investigaciones que hacemos en economía se dirigen a que el fenómeno económico se aísle, un solo fenómeno económico. Se estudie sus variables independientes y dependientes, es decir, los elementos que realmente definen su comportamiento, se estudien y podamos tener conclusiones con validez, objetividad y universalidad, ya no, sino individualidad. Generalmente en las investigaciones de las ciencias sociales se logra leyes universales. Nosotros tenemos una ley para la economía de mercado, la oferta y la demanda. El conocimiento científico tiene una característica que es importante. Es ordenado, coherente, preciso, objetivo y pretende ser universal. Como conocimiento científico podemos denominar a la estructura de un sistema verificable e interrelacionado de conocimientos que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Entonces, conjunto interrelacionado de conocimientos nos permiten alcanzar un sistema que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Entonces, el conocimiento científico es válido para comprender y explicar la realidad y los fenómenos económicos, sociales y de la naturaleza. Acá falta eso de los económicos, sociales. Entonces, el conocimiento científico no solamente es para las ciencias naturales, sino para las ciencias sociales como la economía. El conocimiento científico se basa en la observación sistemática de la realidad mediante un proceso. Entonces, para eso utilizamos métodos, técnicas e instrumentos. Entonces, nos acercamos poco a poco, sistemáticamente, para observar la realidad. Entonces, el conocimiento científico es un proceso sistemático y sistematizado para alcanzar el conocimiento del comportamiento interno del fenómeno económico y social. Entonces, esta observación sistemática de la realidad va a ser en cuanto a su medición, en cuanto al análisis de sus propiedades y características, en cuanto a la elaboración de hipótesis y comprobación, en la formulación de alternativas de acción o respuestas. Por lo tanto, debemos concluir que el conocimiento científico es un conocimiento bastante acabado, muy serio, sistemático y sistematizado. Utiliza métodos y técnicas que son probadas y, por lo tanto, los datos que sacamos de la realidad son reales o más cercanos a la realidad. Entonces resultan más profundos estos conocimientos científicos y se dirigen
al estudio de la esencia de la realidad, utilizando para ello métodos propios de la actividad científica. El método que más se está utilizando para el conocimiento científico ahora en economía es el hipotético deductivo, que supera largamente al método científico llamado así, porque reduce sus etapas y nos permite entrar rápidamente a la realidad del fenómeno económico y sacar sus datos e interpretarlo. El conocimiento científico entonces se puede plantear como un proceso del conocimiento en dos grandes etapas. Estas dos grandes etapas es el conocimiento concreto, sensible y el pensamiento abstracto. El conocimiento concreto, la realidad concreta que nosotros observamos, lo interpretamos mediante el pensamiento abstracto desde nuestro punto de vista. Entonces, el conocimiento concreto o sensible es aquel que el hombre conoce de forma empírica a través de su propia vida, de su práctica diaria. El conocimiento es a través de sus sentidos, es decir, nosotros vemos los fenómenos económicos en su tamaño, sus variaciones, sus formas, sus colores, hasta el sonido. Llega al cerebro y surgen en él las sensaciones. Entonces, el conocimiento concreto es el conocimiento de ver con nuestros sentidos en nuestra práctica diaria cómo es lo externo del fenómeno. Y el pensamiento abstracto viene a ser aquel que se elabora a partir del conocimiento teórico. Entonces, a partir de este conocimiento concreto, nosotros elaboramos un pensamiento abstracto que viene a ser la teoría sobre lo que vemos con nuestros sentidos, tanto a nivel externo como a nivel interno. Entonces, a eso le llamamos teoría. El conocimiento concreto relacionado con el pensamiento abstracto nos da como resultado la interpretación de la realidad en forma teórica. Nos da teoría explicativa del fenómeno económico. Y las características del conocimiento científico son los siguientes. El primero es que la característica fundamental es un saber crítico y bien fundamentado. No se trata de hablar sin tener base empírica. Nosotros criticamos la realidad y explicamos la realidad con datos de la realidad. Y segundo, que se procede de manera metódica y sistemática. Utilizamos un método y ese método lo aplicamos mediante un proceso sistemático, por etapas. Y este conocimiento científico está en permanente cambio, porque la realidad está también en permanente cambio. Sus conclusiones son verificables, definitivamente, porque los datos podemos ver si se están dando en la realidad o no. Podemos verificar sus datos. El saber que arroja es unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable, racional y provisorio. ¿Por qué es provisorio? Porque el conocimiento actual de un fenómeno puede tener una variación con una nueva investigación. Entonces, el conocimiento que le precedió ha sido provisorio, se cambia por el conocimiento nuevo. Entonces, por eso es provisorio.
Y 7, que en definitiva permite explicar y predecir hechos o fenómenos mediante leyes o principios. Nosotros generalmente en economía planteamos principios y tenemos algunas leyes que son relativas, no son leyes definitivas, porque cambian con el cambio de los agentes económicos y el comportamiento de estos en una determinada realidad. El conocimiento empírico es el que es la base del conocimiento científico y lo obtenemos de la experiencia directa con el mundo. Profesor, Sí, dígame. es que disculpe que lo corte, es que tenemos clases a las 9. Nos estamos pasando. Ya, ahí vamos Sí. a activar conocimiento científico. Para mañana, por favor, ¿ya? Nos quedamos ahí. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profesor, cuídese.